En el estudio semanal que hacemos de la Torá, llegamos a la sección que comprende del capítulo 37 al capítulo 40 del libro de Génesis y que lleva por nombre Vayeshev. El objetivo de estudiar esta porción es poder darnos cuenta que la llamada zona de confort es realmente un espejismo para los que estamos en pacto con Dios, pues para los que guardan el pacto, las satisfacciones y el reposo están en el servicio a Dios. Vemos a Jacob ya en la tierra prometida nuevamente, y llega a establecerse en el lugar donde vivió su infancia. Lo vemos ya cansado, fastidiado, quiere ya jubilarse, y para eso, trata de preparar al hijo que más amaba, José. Aquí es donde entra en escena José el soñador, y lo vemos en su etapa de adolescente, siendo un muchacho irresponsable, un joven engreído, al que no le interesa el estudio de Dios, y a quien Dios toma y lo hace madurar de una manera dura, y lo lleva por el camino difícil de la vida. Jacob también tiene que sufrir la consecuencia, por elegir para continuar su legado, al hijo que no le correspondía esa misión, llevar el conocimiento de Dios al mundo. Entonces la zona de confort de Jacob se convirtió en un calvario, cuando él pensó que ya había pasado el sufrimiento, y venía la recompensa y el momento de retirarse y dejar al frente de la familia al más inmaduro, solo por ser el hijo al que más amaba, pues era el hijo de Raquel, la que fue el amor de su vida. Esto nos deja una lección muy fuerte, pues en las cosas de Dios, no se deben de tomar decisiones basadas en las emociones y el sentimentalismo. Entonces, esta parashá nos muestra a la familia de Jacob como una familia totalmente disfuncional. Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí en este pasaje, en la frase donde dice que José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, en el original hebreo aparece la palabra divá. Es la palabra H1681 del diccionario Strong, y literalmente significa difamación. Esta misma palabra aparece en el Salmo 31:13-13, y en Proverbio 10:18, y se traduce como calumnia. Lo que quiere decir que José difamaba y calumniaba a sus hermanos con su padre, y Jacob le creía todo. En los libros de historia de la literatura hebrea hay un libro llamado El Testamento de Gad. Y en este libro, en el capítulo 1, versículos del 6 al 10, habla de que los hijos de Jacob salieron a pastorear. Y una ocasión, una fiera mató a una de las ovejas, y los hermanos decidieron comérsela, y José le cuenta a su padre que ellos mataron a la oveja para comérsela, y Jacob los amonesta porque le creía todo a José. En otros escritos, donde también se habla de la historia de José, coinciden en que los hermanos le preguntaban, ¿por qué nos odias tanto? La Biblia dice que sus hermanos no podían hablar en paz con José, Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Aquí aparece la palabra Shalom, solo que hay un detalle especial, pues la palabra Shalom se escribe con las letras hebreas Shin, Lamed, Bab, Mem. Pero en este pasaje aparece con las letras Shin, Lamed, Mem. No aparece la letra Bab. ¿Por qué? Durante todo el capítulo 37 de Génesis, y parte del 38, no se menciona a Dios, son 46 versículos sin referirse a Dios, y cuando aparece, está enojado. Esto nos demuestra cómo actúa la gente sin Dios. El hecho de que a la palabra Shalom le falte una letra, de entrada nos demuestra que es porque no hay una paz completa. Y el hecho de que sea la letra Bab la que falta, es porque la Bab es una Yud que desciende. La Yod representa lo celestial, y la Bab representa lo humano, lo que nos muestra que no hay armonía entre lo humano y lo divino. Este mismo versículo nos muestra que no había paz en esa familia. También dice que los hermanos de José lo aborrecían. La palabra para aborrecer en hebreo es shane. Es la palabra H8130 del diccionario Strong y literalmente significa odio, enemistad. Pero lo odiaban todos, porque él se juntaba con los que eran hijos de Silpa y de Bilha, dos de las mujeres de su padre. Génesis 37:2, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Estos con los que se juntaba, también lo odiaban? Sí,
Porque a diferencia del amor, el odio es un sentimiento que se contagia, y el rechazo por José ya había permeado en todos sus hermanos, al grado de que la mayoría veían su vida mejor sin José en ella. Ese era el panorama general, pero recapitulemos, y encontremos algunos detalles que sean de edificación para nuestra vida. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Entonces, como ya mencionamos, aquí vemos a Jacob para llegar a asentarse en el lugar de su niñez, él ya deseando retirarse de la vida activa, y pensando en que su hijo José tomara el liderazgo de la familia. Pero aquí hay algo en lo que debemos de meditar. El llamado de Dios es para no establecerse en un solo lugar. A Abraham se le ordenó recorrer la tierra. A Isaac no se le permite quedarse en un solo sitio. Al pueblo en el desierto se le llevó por 42 estaciones. ¿Por qué? Porque la naturaleza del llamado para servir a Dios nos da una característica, Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, por eso la gran comisión que nos da el Mesías es, Mateo 28:19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, caso error para Jacob, al querer quedarse en un solo lugar, y ya no llevar el conocimiento de Dios a ningún otro lado. El otro error de Jacob es escoger a su sucesor, poniendo por encima de todo sus sentimientos y sus emociones, pues se trata del hijo que más amaba, por ser el que le dio Raquel, la mujer de su vida. Pero quizá el error más grave es delegar a José la supervisión de sus hermanos cuando solo tenía 17 años y dejarlo que actuara bajo su propio criterio, pensando que aplicaría el conocimiento de Dios que él le transmitía. El problema es que solo le enseñaba la teoría, pero nunca lo guió en la práctica. Esto nos demuestra que la enseñanza de la palabra de Dios debe de ser tanto teórica como práctica. El pastor, el moré, el rabino, deben de guiar a sus discípulos en cómo aplicar el conocimiento de Dios en las situaciones que el mundo les presenta, pues escrito está, Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos entender que la Torá es totalmente práctica. La teoría es la herramienta que nos va a servir de guía para saber cómo resolver las aflicciones que el mundo nos da. Es decir, solo vamos a poder resolver las aflicciones poniendo en práctica el conocimiento de la Torá. Por eso, la enseñanza de la palabra de Dios debe de ser teórica y tiene que ser práctica. Por eso, Salomón, el hombre más sabio de la historia, dice lo siguiente, Eclesiastés 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. En la naturaleza humana existe la inclinación al bien y la inclinación al mal. Ambas están en nosotros desde que nacemos, solo que la inclinación al mal está siempre en nuestra vida, mientras que la inclinación al bien solo nos acompaña hasta los 13 años. De esto aprendemos que del día que Dios crea a Adán hasta la caída en el pecado, pasaron 13 años. Por eso, en la tradición hebrea, los niños a los 13 años hacen su bat mitzvah y las niñas a los 12, porque Eva fue creada un año después que Adán. Entonces, si consideramos que la inclinación al bien solo la tenemos los primeros 13 años de nuestra vida, ahora podemos entender cuando la Biblia nos dice en Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jacob le dio la autoridad del primogénito a un chamaco no instruido en la práctica de la Torá, y el resultado fue terrible. Por eso, el rey Salomón nuevamente toma la palabra y nos enseña esto. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cuál era el problema de José? ¿Acaso era malo? En Génesis 37:2, la Biblia lo llama, joven.
La palabra para joven, en hebreo es el término, nar, palabra H5288, del diccionario Strong, que literalmente significa, de edad de la infancia, hasta la adolescencia. José era solo un muchacho, incapaz de saber llevar una responsabilidad tan grande como la de dirigir a una familia numerosa, y menos sin una enseñanza práctica. Entonces, como cualquier muchacho, a sus 17 años piensa que él puede hacer las cosas mejor, que como le han dicho, y empezó a abusar de sus hermanos, quienes lo soportaban, porque también lo amaban, lo querían como cualquiera quiere a su hermano menor. La Biblia también nos muestra que José se juntaba más con los hijos de Silpa y Bilha, que también eran mujeres de su padre, pero se juntaba más con ellos, porque más que como hermano, ellos lo trataban como el hijo del amo, y eso lo hacía sentirse importante. En esta familia disfuncional, regularmente nos enfocamos en la tristeza de Jacob y en el sufrimiento que a la postre pasa a José, pero si analizamos con detenimiento, vemos que nadie sufre más que otros, todos tienen su aflicción personal, y cada uno la vive con su propia intensidad. El problema viene más adelante, porque José crece, juzgando a sus hermanos, creyendo que lo que él hace está bien y que los demás están mal. Y llega el momento de hacerlo madurar, y como no es Jacob su padre el que lo hace madurar, y sus hermanos no se atreven, Dios toma el caso en sus manos, Génesis 37, 12 al 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Cabe destacar que entre Hebrón y Siquem hay al menos 100 kilómetros de distancia, lo que nos demuestra que los hermanos de José se habían alejado lo más posible. En la parte donde dice que los hermanos estaban apacentando el ganado, en el original hebreo es Lereot et Seon. El término et, que se escribe con las letras Aleph y Tab, es una referencia al Mesías, porque él mismo dijo: yo soy el Aleph y la Tab, que los griegos le pusieron el alfa y la omega, pero el Mesías no es griego, él es hebreo. Entonces no es el alfa y la omega, él es el Aleph y la Tab, en una palabra, es et. Y en este pasaje, esta palabra et aparece con una simán, que es una señal en las letras, lo que nos indica una enseñanza específica. Este término et aparece con un punto encima de cada letra. Y si este término siempre hace referencia al Mesías, nos está indicando que el momento de la redención de José ha llegado, y es el mismo Mesías quien lo dirige a su siguiente destino. Génesis 37, 15 al 17, y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Ese lugar llamado Dotán es un lugar histórico. Es llamado el lugar de los pozos secos. También se le conoce como la ceguera y el lugar de la rebeldía. Ahí estuvieron Abraham e Isaac, ahí vivió también el profeta Elías. Y ahí también Dios abrió los ojos del pueblo, y pudieron ver a los ángeles ayudando a Israel en la guerra. De Dotán se desprende el nombre Datán, aquel rubenita que se rebeló contra Moisés. Entonces, en el lugar de la rebeldía, fue llevado José por rebelde, por quitar la paz a los hijos de Israel. La historia en adelante es muy conocida, sus hermanos lo ven venir, y pretenden hacerle mal y deshacerse de él. Primero lo arrojan a un pozo seco, y luego lo terminan vendiendo como esclavo a un grupo de mercaderes que pasaba por ahí rumbo a Egipto. Y así es como surge en la historia este personaje lleno de contrastes, llamado José. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que a este chico rebelde y desorientado se le considera una tipología del Mesías? Incluso, uno de los nombres que se le dan a nuestro Salvador es el de el Mesías ben Yosef, el Mesías, hijo de José. Juan 1:45, Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. En hebreo, es Yeshua ben Yosef. Por el hecho de que se dice que José es la tipología del Mesías como siervo sufriente. Es por eso que consideramos que José siempre fue justo, y lo tenemos como una víctima de sus hermanos, y mártir de Dios.
Sin embargo, estamos entendiendo mal la tipología. Hay tres aspectos determinantes para analizar en la vida de José a partir de los 17 años. Su responsabilidad. Génesis 37:2, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Vemos que difamaba a sus hermanos. Su túnica, Génesis 37:3-4, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Se sabía el favorito del papá, y pensó que sería su sucesor. Sus sueños, Génesis 37:5-9, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. En sus dos sueños, José señorea, y todos se inclinan ante él. Ya con estos aspectos, podemos determinar no una, sino tres tipologías de José. Es tipología del pueblo de Israel, porque juzga a todos los demás, y habla mal de todos. Presume ser el favorito del Padre. Siente que todos se van a inclinar ante él. Sus pecados lo llevan al exilio. También es tipología del Mesías porque es difamado. Es hecho preso. Lo visten de pagano. Fuera de la tierra prometida, se convierte en rey de un pueblo idólatra. Es elegido para salvar a sus hermanos. Va a buscar a sus hermanos lejos, menos a Judá y a Benjamín. Y también, es tipología de las ovejas perdidas, por sus pecados se va al exilio. En el exilio, tiene que dar frutos de arrepentimiento. En el exilio, tiene que entender los planes de Dios. En el exilio, tiene que ayudar a los hijos de Jacob. En el exilio, tiene que demostrar que es un hebreo. Es importante también analizar la conducta de los hermanos, y por qué Dios no los castigó por lo que le hicieron a José. Génesis 37:24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Espiritualmente, podemos entender ese pozo como la vida sin Torá, y si no tiene Torá, entonces tiene lo opuesto, y esa era la realidad de José, una vida sin Torá. Sin embargo, en Egipto, vamos a ver a un José completamente diferente de los hermanos y su comportamiento al momento de decidir el destino de José. Hay que tomar en cuenta que Rubén es el único que le llama niño a José. Judá es el único que se refiere a José como hermano. Realmente, lo que hicieron los hermanos de José fue un juicio. Judá fue el juez, Rubén el abogado, y los demás, el jurado. El juicio fue legal, y por eso, Dios no los castigó. Algunos datos curiosos que enmarcan esta porción de la Torá. El verbo que más se repite es soñar. Es la paraschá número 9. Esta paraschá está dentro del mes 9 del conteo bíblico. En este mes es la fiesta de Hanukkah, donde se encienden 9 luces. 9 meses después de la fiesta de Hanukkah, nace el Mesías. A José se le llama de 9 maneras diferentes. En esta paraschá se le dice, Ben Sekunín, hijo de su vejez. Baal Halomot, el soñador. Ayeled, el muchacho. Tarov Toraf, despedazado. Ishchimatzliach, hombre próspero. Ya en Egipto, veremos que le llaman Ischibri, un hebreo. Jaebedibri, esclavo hebreo. Nabón Bejajam, prudente y sabio. Safnat Panea, el que revela lo oculto. Otro número importante en la Biblia que aparece en esta paraschá es el 17. 17 años tenía José cuando aparece en esta porción. 17 números se mencionan en esta paraschá. 10 sueños y 7 soñadores aparecen en la Torá. 17 oraciones hay en el libro de Jeremías. 17 lenguas se hablaron en Shavuot Pentecostés. 7 preguntas y 10 respuestas en la carta a los romanos. 17 es el número atómico del cloro. 17 músculos se activan cuando sonreímos. 3 lecciones importantes dejan esta porción. La Torá se enseña en la parte teórica y en la parte práctica. Si no se enseña en la parte práctica, la gente terminará actuando bajo su propio criterio, y fracasará en su camino de fe y terminará atravesando por el sufrimiento. El llamado para servir a Dios no permite asentarse de manera definitiva en un lugar, porque a las ovejas se les apacienta por turnos, para que el ministerio no se vicie. En el camino de la fe, lo que debe de prevalecer es la voluntad de Dios. Cuando se aplican las emociones y los sentimientos por encima de la voluntad de Dios, las cosas se descomponen, y viene un juicio, y el juicio lo ejecuta el mismo Mesías. Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra está su presencia.